He visto un asombroso mundo oculto bajo un abigarrado manto de árboles, allí donde el Chaco se funde con Salta y Formosa en una sola región. He observado de cerca cómo están haciendo un nuevo parque nacional. Aún hoy, este lugar, el impenetrable, sigue siendo un lugar salvaje. Y he surcado las aguas del Teuco o el Bermejo, ese cauce arisco y barroso que, aunque parezca mentira, le da color al Río de la Plata. Y me fui al otro extremo del Chaco, donde el río Paraguay se junta con el Paraná. Allí es el reino del dorado, la boga, el patí, el surubí, pero también las aguas y las riberas donde se desarrolló la guerra de la Triple Alianza. Y me subí a un trencito por el solo placer de sentirme como un turista que abre sus ojos a los rincones de la misteriosa isla del Cerrito. Una isla que fue leprosario y alguna vez capital de la provincia del Chaco. Uno a uno fui descubriendo los secretos mejor guardados del Chaco. Y es hora de compartirlos. Estamos en el Chaco, ya que estamos, y mientras manejo, saliendo de Resistencia con rumbo a la costa del río Paraná, tengo que decir que Chaco es una palabra que siempre me llamó la atención por su significado. Parece haber consenso en que definía a una ceremonia ritual de las antiguas tribus que utilizaban este vasto territorio para cazar. O sea, podría ser también territorio de caza. A unos 45 kilómetros de la capital está la isla del Cerrito, un sitio que está repleto de historias que iremos contando poco a poco. Johnny me espera en el embarcadero de la isla, una isla que tiene 12.000 hectáreas y su casco urbano. Johnny, porque él será uno de los narradores y porque el río Paraná, el magnífico, nos espera. Isla del Cerrito porque literalmente se aísla en época decreciente. Vuelvo a repetir, nos rodea el río Paraná, el río Paraguay y el riacho Ancho del otro lado. Y como es zona de esteros, cuando hay creciente se aísla totalmente. Isla por eso y Cerrito porque en Chaco es muy atípico los cerros y el Cerrito en la parte de la zona alta donde se encuentra la iglesia Virgen del Pilar, sí, es la zona más alta de la isla. Por eso, como es tan atípico, se le llamó Isla del Cerrito. Una de las curiosidades de esta isla que ahora estamos bordeando con la lancha es que llegó a ser, como dije, capital de la provincia. ¿Fue capital? Capital del Chaco, o sea, el territorio nacional del Chaco en ese momento no era provincia del Chaco, sino territorio nacional, abarcaba lo que es actualmente Chaco y Formosa. La guerra de la Triple Alianza en 1865 comienza literalmente para nuestro país. Cuando finaliza en 1870, los brasileños habían venido a la isla del Cerrito para instaurar un arsenal. Los brasileños permanecieron en la isla de 1866 y en 1876 recién se retiran de la isla. 10 años después. 10 años después. El territorio nacional le exige al Brasil que se retire de la isla y en ese momento deciden traer la sede capital a la isla del Cerrito. A medida que avanzamos en la navegación, aparece el río Paraguay en escena. Y aparte todo está muy cerca aquí.
La costa paraguaya enfrente, la costa correntina con la ciudad de Paso de la Patria al otro lado y atrás de donde salimos, la costa chaqueña. Este fue el escenario de la gran guerra que unió a Uruguay, Brasil y la Argentina contra Paraguay, guerra de la Triple Alianza, una guerra sangrienta, una guerra terrible entre hermanos. Esta sería la zona donde estuvo protagonista la guerra de la Triple Alianza. Estamos en el corazón de donde vendrían a ser, si nos remontamos en el pasado, 20 barcos remontando el Paraná. Claro. De la escuadra brasileña, directo a Paraguay para el conflicto directo. Claro, o sea, la guerra, lo que sería la guerra en agua, así es. La guerra naval, sí. Se dio en toda esta zona. Así es. Los ejércitos de Argentina y Uruguay estaban en lo que es Paso de la Patria. Claro, del lado de Corrientes. Del lado de Corrientes. Claro, lo que pasa es que la armada era brasileña, Era ¿no? brasileña. De la guerra era brasileña. En esencia era brasileña porque tenía la flota más poderosa. Los brasileños se querían quedar en esa fortaleza naval que fue la isla del Cerrito, o sea, hacer pie en el Paraná para dominar después toda la cuenca del Plata. Pero mientras navegamos en la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay, entra el tema que tiene que ver con otro de los beneficios de los ríos, el transporte. Sobre todo para los paraguayos, el río es absolutamente indispensable, el Paraná como el Paraguay. Porque los barcos suben desde el río de la Plata, río arriba, hasta Asunción del Paraguay, la capital. ¿Qué profundidad tiene el río acá? Y acá tenemos unos 23 metros más o menos. Ah, pero puedes navegar tranquilamente. Sí, el canal, sí. Este es el canal de los barcos. Y por acá pasan los barcos de carga todos los días. ¿Y es todo navegación en el río de la Plata? Hasta Asunción se puede navegar, todo. Así es, sí, todo lo... ¿No hay represa en el medio? No hay nada. No hay nada. ¿Qué intercambian desde Buenos Aires hasta Asunción? Traen de Buenos Aires, traen vehículos, así, autos y camionetas, camiones. Ah, todo lo que usan los paraguayos en Asunción, por ejemplo, y en el resto del país, ¿viene por barco? Vienen por barco. ¿Por el Paraná? Por el Paraná. Mirá vos. Y mientras Raúl lleva la embarcación con mano maestra, aquí entramos a considerar algo que él conoce bien y que constituye otro de los tesoros de esta confluencia de ríos: la pesca. Los alrededores de la isla del Cerrito son un paraíso para los pescadores. Así que se pesca. ¿De dónde vienen? ¿De todo el país? De todo el país, viene de Estados Unidos. ¿También? Sí, vienen de Salta, de Córdoba. ¿Les gusta pescar en el río? Sí, todo. Y de la mañana salimos en la mañana y volvemos recién a la tarde. La próxima cuando tiene que venir a pescar, no va a firmar. No, y vamos a tratar, claro. Pero yo no creo que tenga mucha suerte, ¿eh? ¿Y el pez más grandote que hay, cuál es? El surubí. El surubí. Sí. ¿Hasta cuánto puede? ¿Sacaste ejemplares de cuánto? Yo saqué unos 39 kilos. Ah, el diablo, 39 kilos. Sí, y hace poquito sacaron uno de 55 kilos, pero con la malla, sacaron contra malla. 55 Sí, kilos, 55. pero toda la parte de atrás de la lancha. Así es. Después de la navegación, fuimos a caminar por el casco histórico de la isla del Cerrito. Este es el sitio turístico por excelencia de la provincia del Chaco. Aquí prevalecen las prácticas compatibles con la vida al aire libre, con los deportes náuticos y por supuesto la pesca. Son 12.000 hectáreas que se caracterizan por una frondosa y variada vegetación, principalmente compuesta por sauces, alisos, ceibos y palos borrachos. Todo lo que hizo el hombre aquí, las calles, los edificios, las picadas, los puentes, fue hecho a raíz de la decisión del entonces presidente Marcelo Torcuato de Alvear de convertir a la isla en un leprosario a partir de 1928. Pero una visita al pequeño pero necesario Museo Histórico Regional nos dará una idea de la importancia de este pedazo de tierra aislada. Juan, ¿cómo vas? Hola, buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? Pasa adelante.
Ah, tenía ganas de conocer el Museo Regional, ¿no? Sí, Museo Histórico Regional de Isla del Cerrito, con una gran historia. Acá está la isla, ¿no? Acá está la isla, sí. Isla del Cerrito, un territorio de 12.000 hectáreas, rodeada por el Riacho Ancho, Río Paraná y Río Paraguay. Claro, la confluencia de los dos ríos. ¿Esto es Paraguay? Esto es Paraguay, nos encontramos en la confluencia del río Paraguay con el río Paraná. Y enfrente tenemos Corrientes, Paso de la Patria. Tenemos Corrientes, sí señor, Paso de la Patria. Todo territorio, Juan, de combates, ¿no? La famosa guerra. Territorio de la famosa guerra de la Triple Alianza, sí, Argentina, Uruguay y Brasil contra Paraguay, años 1865 a 1870. Sí. Todo el material que se encuentra acá en este museo fue rescatado por gente del lugar, vecinos que tenían en sus casas, sí. Y material que pertenece entonces a la presencia de las tropas durante esa época de la guerra en nuestro país. ¿Qué es esto? Estos son restos, en este caso tenemos una funda de un sable y un tarro de metralla, elementos que fueron encontrados en la escuela primaria cuando se construyeron un aula nueva. Ahora, esto es tremendo, mirá, estas son balas de cañón. Balas de cañón de la Armada Brasilera, con un sistema moderno para la época, eran balas torneadas con un percutor en la punta que explotaban. Acá, sí, ¿no? Si impactaba... Impactaba, se reventaba y esto quedaron cargadas porque cuando se van los brasileños de la isla no pueden llevar el pesado arsenal que tenían y quedan acá en la isla. Mirá vos. Y acá estos son todas insignias, llaveros... Sí, estos son los restos de los uniformes brasileros. Quedó únicamente lo que es de metal. La tela se pudre con el tiempo y no queda. Entonces se han encontrado todos los restos que indican la presencia brasilera en la isla del Cerrito a cargo del vizconde de Tamandaré. ¿Este señor quién era? Ese señor era el vizconde de Tamandaré, la persona encargada de las tropas, a las tropas brasileras acá en la isla. Sí, sí. Ah, mirá vos. Porque, mirá vos, estas son balas también, ¿no? Balas de cañón, sí, esas son balas comunes. No son explosivas, sí, son macizas, pero tenían un gran poder destructivo también. La guerra había empezado porque Paraguay quería recuperar tierras en poder de Brasil, pero para desalojar a los brasileños debía primero pasar por territorio argentino. Como el gobierno argentino se negó terminantemente, las tropas paraguayas que hicieron ocuparon Corrientes y ya el conflicto a partir de allí no se pudo parar. Para colmo, se unió Uruguay a la alianza. 5 años duró la sangrienta contienda, la guerra de la Triple Alianza. Las tropas argentinas se instalaron en Paso de la Patria, Corrientes. Las tropas paraguayas estaban en lo que es hoy la punta de Paraguay, ¿no? Exactamente, en Itapirú. ¿Y las brasileñas? Brasileñas acá en la isla. Acá en la isla del Cerrito. O sea que fue el cuartel general de las tropas brasileñas, la isla. Fue una base naval muy importante para Brasil porque estábamos en la confluencia, en el lugar desde donde se podía avanzar hacia Paraguay por el río Paraguay. La mayoría de los combates fueron cerca de la costa del río Paraguay, en la zona del cuadrilátero que se le llama. Claro. Y acá entonces tenemos, bueno, de hecho este cuadro identifica lo que era la armada brasileña, porque la armada de esa guerra era toda brasileña prácticamente, ¿no? Prácticamente brasileña, sí. Argentina tenía muy pocos barcos de apoyo únicamente. Entonces los brasileños traen lo mejor de su armada y lo instalan acá. Lo instalan acá. Y esa fotografía es una copia de una fotografía de una reproducción de Cándido López, un pintor argentino que estuvo en la guerra. El que pintó la guerra, claro. Sí. Qué batalla terrible que se libraron acá, ¿no? No acá exactamente en el Cerrito. No exactamente en el Cerrito, pero próximo acá, en un radio de 50 a 60 kilómetros, fue la zona del cuadrilátero donde hubo combates, donde murieron miles de personas. Así, por ejemplo, como esta refleja... Como esa que refleja el avance de las tropas argentinas hacia Curupaití, una de las batallas más crueles que hubo, donde murieron cerca de 10.000 soldados aliados, inclusive el pintor, el que hizo estos cuadros, los originales, perdió la mano derecha y quedó manco desde ese momento. Claro, empezó a pintar todos estos cuadros con la mano izquierda. Cándido Pérez fue el que ilustró, el que documentó visualmente aquella guerra. Le costó un brazo, pero se sobrepuso y aprendió a pintar con su mano menos hábil. En conjunto, una dramática historia de superación.
Volviendo a la isla del Cerrito, los brasileños, una vez terminada la guerra, no querían irse, como ya anticipé, hasta que las presiones del gobierno argentino hicieron que las tropas del imperio tuvieran que regresar a su país. Eso fue el 8 de septiembre de 1876, por eso se lo toma en el Chaco como el día de la fundación de la isla del Cerrito, o de su pueblo. Pero con los años la otra cara se impuso con su fama, la del leprosario. ¿Todo esto son elementos del leprosario? Todos los elementos que se han rescatado de lo que fue el leprosario, ¿sí?, que funcionó entre los años 1928 y 1970, ¿sí? Y hay una maqueta que ilustra cuáles eran los edificios que había en esa época, los cuales la mayoría quedan hasta hoy en día. En la parte exterior están exactamente igual que en esa época. ¿Quedan todavía estos edificios? Sí. Salvo 2 o 3 que se han incendiado, el resto queda para ocupar en distintas instituciones públicas generalmente. ¿Y esto funcionó hasta el año 70? Hasta el año 70. Sí, en 1968 se cierra oficialmente, pero hasta el 74 sigue habiendo. ¿Urnas funerarias? ¿Qué, no había cementerio acá? En la primera época no, porque el tema de la lepra la consideraban muy peligrosa, contagiosa, entonces preferían incinerar los cuerpos y había un crematorio que estaba ubicado en las afueras del hospital. ¿Y hoy es un lugar turístico? Hoy es un lugar turístico, sí. Hoy estos edificios permiten comprobar una hermosa arquitectura neocolonial de la década del 20. No se permiten construcciones entre medio de los edificios, se mantiene la estructura externa exactamente igual que en esa época. Hay un trencito que hace un recorrido interno que también es de la época del hospital, así que tenemos todo preparado. Perdió la historia negra entonces. Sí. Hoy en día aquello que era negro se transformó en blanco, ¿sí? Aquello que era oscuridad hoy en día es luz. Vuelvo a encontrarme con Johnny, ahora a bordo de un simpático trencito al que suben los turistas para recorrer un tramo del casco histórico. Casi todos los edificios del antiguo leprosario están de pie. Llegaron a ser 16, destinados a atender a los enfermos de las provincias de Formosa, Chaco y Corrientes. En realidad, ese tren recorría 2 kilómetros desde el puerto al que arribaban los enfermos hasta los pabellones residenciales. El tren era lo único que se movía en la llamada Isla del Diablo. Dio testimonio de aquella historia negra el periodista Rodolfo Walsh en una gran nota reveladora de mediados de los años 60, cuando al leprosario todavía le quedaban unos 5 años de vida y la visión sobre la lepra, sobre la enfermedad, tenía un significado totalmente distinto. Estamos en lo que es la biblioteca pública Rodolfo Walsh. Fue el ex crematorio de lo que fue la colonia regional Maximiliano Verasturi, que comenzó en 1939. Fue un lugar diseñado para aislar y tratar a los enfermos de mal de Hansen, o comúnmente llamado lepra. Este edificio hasta hoy sigue albergando el mármol de Carrara, que fue uno de las partes importantes de la estructura, muy moderna para la época. La capilla está en la parte más alta de la isla y es el lugar elegido por los turistas para llevarse fotos de recuerdo. Muy pocos chaqueños y correntinos conocieron la isla del Cerrito en sus años de mayor actividad por 2 razones poderosas. Primero, porque nadie podía entrar sin permiso en ella y además porque todos temían a un hipotético contagio. Y estaba como separado de la provincia, ¿no? Aislado, ¿no? Esa era la idea. Los leprosarios fueron creados primordialmente para aislar a las personas, principalmente por el tabú que generaba la enfermedad y por otro lado para que los enfermos tuvieran una mejor calidad de vida. ¿Y se supone que era contagiosa la enfermedad? Se creía por su momento, porque era muy desconocida para ese momento, se creía que era muy contagiosa. Inclusive el crematorio fue creado con ese fin de no enterrar a los muertos en la tierra para, en teoría, no contaminar y que no se siga propagando el virus. En lo que se hizo fue este tipo de edificación para que se cremara los cuerpos una vez fallecidos. Johnny, ¿cuántas personas llegaron a vivir acá, ponele en los años 50? Y a un promedio de 200 personas, incluyendo los enfermos, el personal médico, el personal de higiene y demás. Claro, y ese personal verdaderamente no tenía miedo de... Si se decía que la enfermedad era tan complicada y
y digamos así, contagiosa. Sí, no, se supone que no, porque muchos de los enfermos, inclusive hasta nuestros tiempos, todavía seguían estando en la isla como habitante originario y sin embargo ellos no se contagiaron ni mucho menos. Los doctores, enfermeros y demás que trabajaban, todos los días habitaban con ellos y no hubo ningún tipo de... Más que nada era un tabú, por eso vuelvo a repetirlo, era un tabú lo que se creía. Después de que se cerrara en 1974, cuando se termina de desmantelar, el propio pueblo que quedó en estos lugares, que quedó abandonado obviamente, era un tabú decir al pueblo, contarle al que venía de afuera... Claro, que era un leprosario. Que era un leprosario, generaba mucho rechazo, entonces sí era realmente un tabú. Y hoy hay gente que viene a ver al leprosario, ¿no? Hoy viene con esa idea, viene muy interesado en la historia del leprosario, entonces es irónico que en su momento fue tabú y hoy por hoy es un atractivo turístico. Al regresar, volvemos a internarnos en el Chaco profundo hasta los límites del monte conocido. Visto desde el aire, todo es igual, verde e inmóvil en esta región. Se trata de el impenetrable. Por dentro, eso sí, hay un estallido de vida. Y un gran río, el Bermejo, como un tajo colorado que atraviesa el Parque Nacional más joven de la Argentina. Y dicen que allí está el secreto mejor guardado de la provincia del Chaco. Esto es el impenetrable, abuelo de pájaro. Tiene bien ganado el nombre. Hasta donde llega la vista, monte, monte y monte. Parece desde el aire un coliflor gigante interminable. Y por ahí se ve una picada, las primeras huellas de un camino. Y el río Teuco después, que más tarde toma el nombre de Bermejo, que serpentea entre la vegetación. Técnicamente la ficha del nuevo Parque Nacional El Impenetrable dice que tiene 128.000 hectáreas de campo y que es el mayor parque del norte argentino, que es una gigantesca reserva de biodiversidad, que el clima es semitropical continental, que es como un bosque seco, porque las lluvias anuales no superan los 700 milímetros, pero sin embargo tiene dos ríos, el Bermejito en uno de sus límites y en el otro el Gran Bermejo, por lo que aumenta la diversidad entonces de la flora y la fauna y eso lo convierte en una región realmente única en el país. Este viaje exploratorio al flamante parque tiene una singularidad. Conocer cómo empieza a elegirse un sitio para ser protegido y básicamente cómo nace. Un trance donde uno imagina que, claro, que hay alegría y dolor a la vez. Bueno, vamos a conocer esta experiencia por boca de Leonardo, uno de los guardaparques. Bueno, Leonardo, estamos en un lugar que está naciendo, ¿no? Sí. ¿Cómo es eso de vivir esta experiencia de un parque nacional que está empezando? Bueno, realmente es algo único. Creo que en la vida profesional de alguien difícilmente se pueda dar dos veces la situación de estar en un parque nuevo. Y no, en todos los aspectos es genial. Digamos, la posibilidad de crear un área o de acompañar al proceso de creación es realmente único. Vas abriendo los caminos, las picadas. Todo, digamos, el Parque Nacional son 130.000 hectáreas, un territorio amplio, grande, complejo, que es propio de la región, y es necesario eso, empezar a abrir caminos, picadas, senderos, todo lo necesario como para tener presencia permanente en el lugar, poder recorrerlo, controlarlo y al mismo tiempo empezar a habilitar aquellos lugares para los visitantes, que sean seguros y que permitan conocer los diferentes ambientes que tiene el parque. ¿Y a qué se parece el Parque El Impenetrable? Y en Argentina es único, pero para mí lo comparo con
parecen lugares de África. Realmente en algún punto es como nuestra África en Argentina, digamos. ¿En serio? Sí. Ambientalmente, el clima y además por la posibilidad real de ver fauna. O sea, es un lugar en donde es posible ver grandes animales. O sea, animales como el tapir, piaras de pecarí, el oso hormiguero, sí. Pumas y la posibilidad real de que el yaguareté todavía siga andando por estas tierras es... Ah, claro, es el fantasma del yaguareté está presente. Sí, así es. Hay gente que vive aquí. Dentro del parque no hay habitantes. En los alrededores sí hay muchos. ¿Y ellos qué dicen? Y ellos lo tienen muy presente. Según la zona es muy común cada tanto que aparezca algún animal predado y bueno, responsabilizan al yaguareté, a veces con razón o a veces otros bichos, pero está muy presente en la gente, o sea, el bicho anda todavía. Hay una primera parada que ya está como preparada y lista para recibir a los turistas. Y la segunda es una laguna donde tuvimos la suerte de observar a lo lejos los lentos movimientos de un tapir. Y el impenetrable, además, ¿saben? Es el paraíso de las aves. En la Argentina existen 1000 especies de aves, aproximadamente el 10% de las que hay en el mundo. Y solo en la provincia del Chaco hay 500 especies. Se piensa que en este parque nacional el avistaje de aves será una de las razones por las cuales pueden llegar a venir a conocerlo visitantes de todo el planeta. Y vos sos el primer intendente del parque. Yo soy el primer intendente del parque. Ya vas a quedar en la historia. Sí. De hecho, a nosotros algo que nos resulta curioso es eso, que muchas de las cosas que se hacen siempre son la primera y siempre gira, o está dando vuelta ese chiste sano de decir, bueno, sí, somos los primeros y es una sensación muy linda. Esta es la Laguna del Suri, que es uno de los humedales que tiene el parque y que es un sitio ideal para ver fauna, muchas aves, por ejemplo, o el tapir que recién acabamos de ver, sí. Que es uno de los grandes mamíferos que existe en el parque y que si bien hay poblaciones en buen estado de salud en varios parques nacionales del norte de Argentina, acá en el Impenetrable existen de las poblaciones quizás más importantes y verlo realmente es algo único. Sí. Es impactante, sí. Aparte es un animal raro, ¿no? Sí, rarísimo, una especie de trompa como elefante, sí, grande, como un ternero, sí, un animal rarísimo. Y después mucho canto de pájaros, se ven muchos pájaros. ¿Sí? Aves muchísimas, eso todo el tiempo y sobre todo en este tipo de lagunas que no son muy profundas, en donde las aves pueden caminar y encuentran mucho alimento, como los caracoles, por ejemplo, ¿no? O sea, claro. Volando en los alrededores se solían ver caraús o caracolero, que son dos de las aves que se alimentan de este bicho. Y te vas a dar cuenta, en algunos lugares donde están amontonados es claro. Un comedero de esas aves. Es como un gran restaurante esto, ¿no? Tal cual, un gran restaurante. Vienen todos. Todos los bichos. Sí. A comer o a tomar agua como el tapir. O sea, seguramente se arrimó para eso, ¿no? Parece alargada la laguna. Sí, es una laguna larga y eso es una característica de la mayoría de las lagunas que están dentro del parque, porque ocupan en algunos casos viejos cauces del Bermejo de hecho la mayoría, si uno ve desde una imagen aérea, tiene como forma de herradura, ¿no? Porque son esas lenguas, esas curvas que quedan del río, recodos. Que tenía el río. Entonces no son tan anchas, sino más bien largas. Sí, interesante. Monte cerrado por doquier, monte denso con árboles espinosos. Por debajo de la vegetación la tierra es arenosa. Para cualquiera no avisado se trata de un lugar monocorde, pero por el contrario está repleto de escenarios distintos en la medida que uno se interna para un lado o para otro. Precisamente esa es una de las razones por las que a sitios como este se lo elige como parque nacional, por lo que tiene de singularísimo, de personalísimo. ¿Vos llegaste cuánto hace acá? Y yo
creo que ando dando vueltas por acá ya hace unos 3 años, pero ya fijo desde principios de este año, digamos. ¿Pero se sabía ya que esto iba a ser un parque nacional cuando empezaste a venir vos? Y se estaba en ese proceso, digamos. Vos viniste como un adelantado, entonces. Quizás. Sí, yo vine al Parque Nacional Chaco, estuve 4 años ahí, y bueno, desde el Parque Chaco se colaboró desde la Administración del Parque Nacional en todo el proceso de formación. Y bueno, sí, he venido en diferentes etapas y de a poco se fue acercando a el punto, digamos, de creación que culminó ahora. O sea, a principio de año finalmente se pudo tomar posesión de las tierras, sí. y bueno, y desde entonces poder instalarnos y estar acá permanentes. Y para la gente se va abriendo de a poquito el parque, ¿no? Sí. Es tan flamante que a este lugar, por ejemplo, todavía no llega la gente. Claro, no, la mayor parte de los visitantes solo recorren un pequeño tramo que va de la mano de poner en condiciones los caminos que hablábamos antes, que sean seguros, sí. Además de agradables, ¿no? Pero yo creo que en muy poco tiempo, quizás para fines del verano, cuando esté comenzando el otoño del año que viene, ya la mayoría de los visitantes van a poder recorrer casi todo el parque. ¿Y cómo se diseña un parque? Porque vos lo estás viendo... Sí. Desde el punto cero, ¿no? Bueno, una de las cosas a tener en cuenta tiene que ver con los valores del área, digamos, ¿no? De hecho, muchos de los trabajos actualmente giran en torno a eso, a conocer qué es lo que hay, el estado en el que se encuentran las especies presentes en el parque, y por ahí se atiende un poco a esas situaciones, y lugares donde hay mucha concentración de fauna y que tiene mucho valor, quizás las esquivamos un poco, ¿no? Para mantenerlas más resguardadas, pero también al mismo tiempo lo que se busca es que el visitante pueda conocer los diferentes ambientes que están en el parque, y los diferentes escenarios. Entonces uno va mechando, digamos, un poco de cada cosa, y en algunos casos también aprovechando caminos preexistentes, claro. como para no tener que intervenir tanto sobre el monte y demás. Voltear árboles, claro, eso, ¿no? Pero se busca eso, la posibilidad de conocer escenarios distintos, de que sean agradables, de que sean seguros, y que bueno, que dé la posibilidad de conocer en profundidad lo que hay en el parque. Finalmente llegamos hasta los confines del parque. Su límite es el río Teuco o Bermejo. Allí lo tenemos. Y tendremos el privilegio de navegarlo. No muchos han logrado hacerlo en estos tiempos modernos. Y la tarde está radiante y la lancha empieza a deslizarse suavemente por los meandros del río. Vamos a conocer algo de este río que me resultó totalmente llamativo, y es la incidencia que tiene el Bermejo sobre el río de la Plata, que está a más de 1000 kilómetros de distancia. ¿Este es el río Teuco o Bermejo? Este es el Teuco o Bermejo, que viene a ser el límite norte, digamos, del Parque Nacional, y que es una de las cosas que condiciona mucho a la personalidad del parque. O sea, el agua que escasea tanto en el impenetrable, acá, digamos, asociada al río, le da una personalidad particular. ¿Y qué tiene que ver este río con el río de la Plata, por ejemplo, para que...? Todo. Sí, sí. De alguna forma, ese color característico del Paraná, digamos, llegando allá a Buenos Aires o Entre Ríos, se debe a todos los sedimentos que acarrea el Bermejo desde el noroeste de Argentina. O sea, tierra, palos, o sea, el color del río de la Plata se lo da el Bermejo. El Bermejo. De hecho, la palabra Bermejo viene de Vermelio. Otro de los nombres que tiene el río es Colorado, justamente por el color de los sedimentos, digamos, que acarrea el agua. Y sí, el aporte de sedimentos es significativo. Bermejo entonces es Río Rojo, sería. Así es, sí, Río Rojo por la coloración que da los sedimentos que acarrea las aguas. ¿Y Teuco qué significa? Teuco significa algo así como loco, digamos, ¿no? Ah, le viene bien porque este es un río medio loco, ¿no? Súper cambiante, año a año, inundación tras inundación. De repente, en lugares que hay una gran curva amplia, el río corta derecho y perdiste tierra según estés del lado chaqueño, formoseño, o ganás tierra según para dónde corra el río. O sea, es un río de comportamiento muy dinámico, no es el mismo río. Bueno, de hecho, cualquier río, las aguas no vuelven a pasar por ningún lugar, dicen. Exacto, sí.
Pero es un río de comportamiento errático, no incontrolable. Sí, de hecho creo que es una de las cosas más maravillosas que tiene el Bermejo. Es más, es uno de los últimos ríos que transcurre libre, digamos, en Argentina. No tiene represa, no tiene represas, no tiene nada. Y bueno, es uno de los grandes atractivos también del parque. Claro. La posibilidad de navegar el Bermejo es increíble. En épocas en las cuales está el río bajo y hay sequías, los animales se arriman hasta este lugar buscando agua, entonces se pueden ver tapires, chanchos, osos hormigueros. En invierno por ahí es muy común ver a los yacarés tomando sol sobre las playas. No, es un río maravilloso. Seguimos navegando, pero hay que tener cuidado con los bancos de arena. Y viendo el cuidado del lanchero, me pregunto cómo se las arreglaban hace muchos años los barcos que llegaban hasta aquí para sacar madera. Pero esa es la historia que viene, en un ratito nomás. Mientras navegamos el Bermejo, vale la pena recordar cómo se llegó a crear este parque. Detrás de la bienvenida noticia del conservacionismo, también, mirá vos, hay una historia policial. Es que el parque se hizo en los campos de la estancia La Fidelidad, que primero fue de la empresa Bunge Born y a partir de la década de 1970 de dos hermanos italianos, Luis y Manuel Roseo. Ellos eran inexpertos en el manejo de campo, pero compraron la estancia y soltaron unas 3.000 cabezas de ganado vacuno. Pero al no estar el campo alambrado, se perdieron en la inmensidad. Después de la muerte de Luis, quedó como dueño Manuel y escuchen, de la friolera de 250.000 hectáreas. El campo empezaba aquí en el Chaco y terminaba más allá del río Bermejo, en Formosa. Manuel y la viuda de su hermano siguieron viviendo en las instalaciones bastante modestas para una estancia que estaba tasada en 250 millones de dólares. Pero ninguno tenía hijos y solo vivían muy modestamente de la madera que sacaban de los árboles de algarrobo. Pero Roseo subalquilaba partes del campo a otros empresarios para explotar madera, para cazar, para agricultura, y con esa renta vivieron. Pero, ¿qué pasó? Su empeño en no vender sus tierras, probablemente a alguno de estos empresarios, lo llevó a la muerte. A él y a Nelly Bartolomé, su cuñada, en 2011, fueron asesinados. A partir de allí, entre litigios e investigaciones, y también con la ayuda de privados y ONGs, como la fundación del multimillonario Douglas Tompkins, que tiene allí en el monte una estación biológica para estudiar la fauna en su afán conservacionista, el gobierno chaqueño finalmente decidió expropiar los terrenos que fueron cedidos para la creación del Parque Nacional El Impenetrable. Impenetrable es una palabra mágica. Para mí es el mejor nombre posible. Y la idea de impenetrable, con lo agreste, con lo salvaje, creo que cuadra muy bien en este sitio. Lo difícil de llegar, los caminos, claro. Y todo sí, eso impenetrable. Es un atractivo. Sí. Decís no se puede entrar. Claro. Lo lindo es que por suerte hemos podido entrar. No, hemos podido entrar, sí, lo estamos disfrutando. El proceso mismo de creación del parque, de alguna forma, costó bastante. O sea, pasaron muchos años hasta que se concretó el Parque Nacional, gracias al esfuerzo de mucha gente, de ONG, vecinos, el Estado mismo, el Estado provincial, el Estado nacional. Y después, bueno, la toma de posesión, todo eso fue llevando mucho tiempo. O sea, fue impenetrable desde todos los sentidos posibles. Sí, ¿no? todos los sentidos. ¿Te sentís muy cómodo acá? Sí, desde ya. Para nosotros, digo nosotros porque lo incluye Manuel, al resto de mis compañeros en el parque y demás,
por un lado sentimos una satisfacción enorme y un orgullo real de estar trabajando en el parque. Digamos, en un parque nuevo. En un parque nuevo y en una región tan emblemática. Y por otro lado estamos muy contentos por el recibimiento de la gente. Eso es notorio. En todas las comunidades vecinas la apertura, el interés y la predisposición es muy notoria, muy evidente. O sea, a cualquier vecino que nosotros tengamos la oportunidad de acercarnos, sabemos que tenemos que ir con tiempo porque inevitablemente nos va a invitar unos mates, pero tiene que ver con eso, con el aprecio, con la expectativa que ven a partir de la creación del parque y con el orgullo que están sintiendo por saber que tienen un parque nacional, digamos, en este lugar. De hecho, eso es algo que nosotros tenemos muy presente, digamos, venimos para quedarnos, parque de alguna forma hace soberanía, digamos, porque se llega, se clava la bandera, construimos nuestras casas, venimos con nuestras familias y el Estado está presente por siempre, digamos. Lo increíble de los parques nacionales es que nacen para quedarse por los siglos, digamos, sí. ¿no? Así que eso es importante y se nota. Bueno, por eso de alguna manera son pioneros ustedes, ¿no? Porque le toca la primera parte del parque. Sí, creo que sí. Ahora estamos en un momento en el cual hacer cosas está bueno, se nota. Es lindo participar de esa etapa y después vendrá otro momento en el cual hay que mantener todas esas cosas que también es complejo, digamos. Hacer a veces es sencillo, lo que cuesta después es mantenerlo a través del tiempo. Se calcula que en los alrededores del parque viven unas 60.000 personas, la mayoría de ellas pertenecientes a las etnias nativas del impenetrable. Si el Parque Nacional ha llegado para quedarse, es probable que la presencia del Estado, si se hacen las cosas bien, signifique también algo positivo para todos ellos. Descubrí una vieja película en el Archivo General de la Nación relativa a este tema, donde se ven escenas realmente impensables para este lugar en el que estamos, aquí y ahora, y en absoluta soledad. Efectivamente, los barcos a vapor llegaban hasta estos confines, pero allá en las primeras décadas del siglo XX, buscando sobre todo la codiciada madera de los montes. Observemos cómo era, en este fílmico en blanco y negro, cómo era la carrera de este vapor por los distintos puertos hasta llegar a las profundidades del Bermejo e incluso tomar contacto con las tribus que habitaban en las orillas. Nada edificante, por supuesto, la relación entre ambos mundos, ¿no? Desde el barco se nota que la tripulación y los viajeros tiran galletitas al río con el propósito de observar, divertidos, cómo los nativos las buscan cerca de la orilla. Y pensar que alguna vez fue hasta navegable, ¿no? Sí, en alguna época parte del comercio que se daba en la zona se lo planeaba desde el río. Que era madera, seguro. Madera, algo de ganadería, sí, con vapores. Pero bueno, con el paso del tiempo fueron viendo que la navegación no era tan sencilla, entonces eso dejó de prosperar. Pero no, es un río riquísimo. El hombre chaqueño vive del río, digamos. Sí. La pesca también, o sea, provee de muchos recursos. Y acá donde estamos, se pesca también. Sí, se pesca, o sea, hay por suerte todavía hay una gran diversidad de fauna itícola y se encuentran, no sé, surubí, por ejemplo, que es una presa muy preciada, ejemplares enormes, o sea, bichos grandes, pacú, boga, o sea, muchos de los peces clásicos de agua dulce encuentran en esta zona poblaciones en buen estado de salud. Claro. Y acá, bueno, a este lugar, ¿vos decís que yo soy uno de los primeros periodistas que vienen acá? Sin que se enoje ninguno de los que ya ha venido, sí. Sí, realmente desde que la Administración de Parques Nacionales tomó posesión, esta es la primera vez que hacemos un recorrido integral, digamos, por el parque. Así que llegamos hasta el Bermejo. Que llegamos hasta el Bermejo, que podemos recorrer el interior. Así que para nosotros es un placer enorme. Bueno, muchas gracias. Para mí también. Sí. La verdad que es un lugar maravilloso y aparte se notan las barrancas
cómo están todos los árboles caídos. ¿Qué pasó ahí? Sí. Me hace recordar en Tierra del Fuego las castoreras, las represas que hacen los castores. No, tiene que ver con eso, con el avance del río, digamos. Cuando crece es muy caudaloso, viene con mucha fuerza y arrastra árboles enteros desde distancias muy lejanas. Desde Salta viene con eso. Y en las curvas, bueno, se van acumulando y forman esas suertes de castoreras. Claro, y debe ser lindo verlo desde el aire todo los meandros, porque si le llaman Teuco, es por el curso irregular que tiene, ¿no? No, es increíble. De hecho, algo que se da, que a nosotros, bueno, junto con Manu, por ahí cuando recorremos el río, a veces cuesta ubicarse. O sea, de repente el sol lo tenés sobre tu izquierda y media hora después está a la derecha y al ratito lo tenés en la espalda. Y tiene que ver con las curvas grandes que va dando el Bermejo y la orientación a veces se complica un poco, más lo cambiante de las costas y demás, ¿no? Cuesta encontrar puntos de referencia. Bueno, este es verdaderamente uno de los últimos lugares vírgenes, completamente vírgenes que hay en Argentina, ¿no? Sí, es muy probable, particularmente del norte argentino, digamos. Y ese es el gran valor, el gran atractivo que tiene Impenetrable como área protegida, o sea, lo prístino que aún se encuentra todo. Es el gran secreto del Impenetrable. El gran secreto del Impenetrable. Ese es el eslogan de la provincia y creo que es el mejor que pueda haber. Pero también, como dice la gente de la provincia, en definitiva, el secreto tiene que ver con lo que cada uno descubra. O sea, cada persona que viene acá se lleva un secreto distinto y eso creo que es lo lindo. Leonardo, Manuel y sus otros compañeros son los primeros guardaparques. Ellos están viendo cómo nació y cómo de a poco va tomando entidad, se va haciendo conocido, pierde algo de su enigma escondido para transformarse en un lindo viaje de aventuras accesible para todos aquellos que quieran vivir, como dijo Leonardo, una parte del África en las profundidades del Chaco. Me fui pensando precisamente en eso. Chaco tiene un secreto en lo profundo, bautizado con un nombre mágico, y como se ve, está repleto de apasionantes historias.